Muy bien, pues queridos amigos y amigas, nuevamente que nos vamos a ver acá en el canal La Voz del Desierto con Antonio Pizarro. Y hoy día vamos a analizar el tema que dejamos pendiente en el otro tema. Cuando hablamos de las bienaventuranzas, estamos también analizando para poder comprender por qué la Escritura dice, bienaventurados los de aquí en adelante, los que mueren en el Señor, porque Dios iba a dar tres mensajes muy importantes que abarcan de la venida del Señor hasta nuestros tiempos. Y como las deudas, ¿cierto?, se deben pagar, vamos a analizar el segundo mensaje angelical de Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Vamos a ver por qué la Biblia habla así. ¿Quién es Babilonia la Grande? Porque el Señor muchas veces llama a la iglesia cuando cae la apostasía como una ramera. ¿Y cuál es el juicio y cómo identificarla? Hoy día vamos a abordarla de una temática bien interesante según lo que dice la palabra de Dios, a la vista de Dios. ¿Por qué Dios ve así la iglesia que no debe ser así? Versículo 8 dice la Escritura, el segundo mensaje angelical se encuentra en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 8. Y dice ahí lo siguiente la palabra de Dios. Otro ángel, un mensajero cierto del cielo, le entrega un mensaje a la iglesia. Le sigue diciendo, ha caído. Babilonia dice la grande, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Es muy interesante este mensaje, mis amigos, porque la Escritura, Dios dice que ha caído. ¿Quién es Babilonia? Nosotros si estudiamos, también hay un tema que hablamos acerca de Babilonia, está relacionado con Babel. La palabra Babel, después se forma la palabra Babilonia, que fue una ciudad, donde se construyó la torre de Babel en oposición a Dios. La palabra Babilonia significa confusión. Es decir, que cuando la iglesia se confunde, pierde el blanco, pierde el propósito en el cual el Señor dejó la iglesia acá en la tierra. Y dice la Escritura que es una gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. La palabra fornicación significa unirse, ¿cierto?, sexualmente con otra persona cuando uno no está casado. Eso es la palabra fornicación. Pero este es espiritual. La iglesia, de alguna manera, la iglesia que dejó el Señor Jesucristo, la iglesia apostólica, en los años 330 y tanto, comienza a desviarse la iglesia y comienza a unirse con todas las creencias paganas del romanismo, que no venían del romanismo así, sino que venían de la antigua Babilonia, de los sumerios, muchas creencias. Pero vamos a ver esta profecía ahora ampliada. Esta misma profecía acá se encuentra ampliada en el capítulo 18 del libro Apocalipsis. Aquí viene hablando qué es lo que pasa con una iglesia, porque el Señor la ve así, una iglesia confundida. Y vamos a ver acá por qué el Señor la menciona así. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 dice, subtítulo dice, la caída de Babilonia. Está muy relacionado con el segundo mensaje angelical. 18.1 dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo. Tuvo la necesidad Dios de mandar un ángel para poder ayudar a los cristianos, a los hijos de Dios sinceros que están dentro de las iglesias, con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Una de las cosas muy importantes para entender la palabra del Señor, mediante el Espíritu Santo, que Dios alumbre nuestra mente. Dios tiene que alumbrar nuestro entendimiento para que podamos entender las cosas como Dios las ve. Y vamos a ver en qué consistía esta luz. Versículo 2 dice, clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia. Se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, adverbe de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí, hermano, el mensaje de Dios tremendo, porque dice que cuando una iglesia cae en la apostasía, debamos saber cuáles son las cosas que al Señor no le agradan en la misma lectura. Pero dice la Escritura, cuando una iglesia se desvía, dice que se hace guarida de demonios. Es decir, que Dios ya no está dirigiendo una iglesia, que debemos saber qué característica tiene. Se hace guarida de todo espíritu inmundo, es decir, de los demonios, ¿cierto? Advergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y vamos a ver aquí por qué. ¿Por qué el Señor trata así? Versículo 3 dice, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación. ¿Y cuál son el vino? El vino son las enseñanzas que lamentablemente entran al catolicismo y lamentablemente entraron a muchas iglesias evangélicas también, que son de origen, ¿cierto?, babilónico. Tenemos varias cosas, tenemos la idolatría, el concepto de una trinidad en Babilonia también se creía en una trinidad, ¿cierto?, de dioses. También hemos dado un tema ahí
y vamos a seguir hablando más adelante de la divinidad, había ciertas creencias. También se creía en la vida después de la muerte, se creía en un infierno, se creía en la brujería, en la astrología, en los ídolos y en muchas cosas más. Ese es el vino de su fornicación, son las doctrinas que son de origen pagano. Pero el texto dice lo siguiente, ¿ya? Y mire, vamos a volver el 3 que es importante, ¿ya? No solo es doctrina, sino hay otro elemento. Porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, unidas con el paganismo. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y miren lo que aparecen a continuación. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su deleite. Aquí aparece algo bien interesante, mis queridos amigos, es cuando en la iglesia se comercializa. Cuando una iglesia, ¿cierto?, comienza, ¿cierto?, como dice la escritura, como dice la palabra de Dios, comienzan a aprovecharse de la gente y quitándole el dinero a las personas. Porque dice que hicieron buenos negocios. Y la iglesia se enriqueció y dice que cayó en grandes deleites. ¿Sabe usted, hermano, que aquí yo creo que no es pecado si un pastor vive de predica en una iglesia y le dan el diezmo? Yo no voy a eso a atacar eso. Pero es cuando se pide más de lo que se tiene que pedir. Y se enriquecen, ¿cierto?, con las cosas de Dios y como dice, se caen en deleite. En la iglesia medieval, cuando se construyeron las catedrales más hermosas, la iglesia se empobreció espiritualmente. En ese tiempo la Biblia estaba en latín y nadie entendía las misas. Hubo un periodo. Cuando la iglesia del Señor Jesucristo era pobre económicamente, era rica espiritualmente. Después la iglesia se enriqueció y se empobreció de manera espiritual. Aquí aparece el pecado. Hacer negocio con la fe. Versículo 4 dice, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibiráis parte de sus plagas. Aquí aparece un mensaje del Señor que es tremendo, mis queridos amigos. Estamos leyendo lo que dice la palabra del Señor, no queremos juzgar a nadie, pero aquí el Señor da un llamado. Si nosotros vemos que un lugar nos está enseñando la verdad, si nosotros vemos, ¿cierto?, que hay comercio en la fe. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo vio a los mercaderes que estaban en el patio del templo? El Señor Jesucristo hizo cordel, hizo azote y los echó a azotazos. Y el Señor Jesucristo dijo, mi casa será llamada de casa de oración y ustedes la han transformado en una casa de mercadería. Así que, mis queridos amigos, el llamado del Señor es salirse, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibiréis parte de su plata. Porque sus pecados, dice, han llegado hasta el cielo y Dios ha recordado sus maldades. Darle a ella, dice, como a ella ha dado, pagarle según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle el doble. Un juicio de Dios cuando la iglesia cae en apostasía. San Pedro dice que cuando venga Cristo, el juicio comienza por la casa de Dios, como dice San Pedro. Si el justo con problemas se salva, dice San Pedro, ¿dónde estará el incrédulo? Versículo 7 dice, cuando ella se ha glorificado y ha bebido y ha vivido en deleite, tanto darle, dice, tormento, llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Cuando se hacen las iglesias muy poderosas económicamente, se sienten autosuficientes, piensan que el sistema nunca se va a acabar. El Señor Jesucristo dejó los pastores para atender las ovejas, para predicar el mensaje del Señor. Versículo 8 dice, por lo cual dice, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre. Será quemada, dice, con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzgó. Los reyes de la tierra, dice, que han fornicado con ella, y con ella, dice, han vivido en deleite, y llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean, dice, el humo de su incendio. Parándose de lejos, dice, por el temor, dice, de su tormento. Aquí aparece mucho, ha aparecido 2 veces la palabra tormento. ¿Están viendo ustedes? Algunos pasajes bíblicos dice que los que se pierdan serán atormentados por los siglos de los siglos. Aquí aparece 2 veces la palabra tormento, hemos leído. Y cuando se habla de tormento, se está hablando de destrucción. Dios no puede atormentar una ciudad. Está hablando de destrucción eterna. Diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia. La ciudad hice fuerte, porque en una hora vino su juicio. Los mercaderes, nuevamente aparece, hermano, el concepto de Dios que lo repite, porque el Señor muchas veces ve que una iglesia puede ser Babilonia. Los mercaderes de la tierra llorarán, harán lamentación sobre ella, porque ninguno
compra más sus mercaderías de oro, plata, de piedras preciosas, de perla, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, toda madera olorosa, todo objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. La iglesia acá había acumulado muchas cosas materiales. Pero ¿se acuerdan ustedes del Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo dijo que había que acumular tesoros en los cielos y no en la tierra. Y dice canelas, especia aromática, incienso, mirra, olíbano, dice vino, aceite, flor de harina, trigos, bestia, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombre. Los frutos, dice, codiciados por tu alma, se apartaron de ti. Cuando la iglesia, ¿cierto?, comienza a comercializarse, a caer en negocio, el corazón se aparta del verdadero propósito que Dios la hizo. De todas las cosas exquisitas, espléndidas, te han faltado y nunca más las hallarás. Es decir, que nunca más van a gozar de esos placeres. Los mercaderes, dice, de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán de lejos en temor de su tormento. Nuevamente aparece tormento. Tormento aquí está relacionado con destrucción. Llorando y lamentando, diciendo, ay, ay, la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura, escarlata, estaba adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, porque en una hora ha venido a ser consumida tanta riqueza. Todo, dice, piloto y todos los que viajan en las naves, y marineros y todos los que trabajan en el mar, se pararon de lejos. Viendo el humo, dice, del incendio, dieron voces diciendo, dice, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? En la Biblia, mis queridos amigos, esta iglesia aparece como una gran ciudad. Nosotros sabemos muy bien que la palabra del Señor le habla a Babilonia la Grande, la iglesia que cayó en apostasía, cuando el cristianismo, el paganismo entra en el cristianismo y llegamos nosotros, nace el catolicismo. Vemos que hasta el día de hoy, ¿cierto?, el catolicismo tiene muchas riquezas en el Vaticano, él tiene mucho poder económico, pero lamentablemente no solamente la iglesia católica, las otras iglesias también se han comercializado, por eso se han confundido. Por eso en la Biblia a Babilonia se le llama la madre de la ramera. ¿Qué significa madre? Porque tiene hija. Es el mismo el camino que ha seguido en cuanto a lucrar con la fe. 18 dice, viendo el humo, dice, de su incendio, dieron voz diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentándose, diciendo, ay, ay, la gran ciudad, la cual todos los que la tenían, dice, todos los que tenían naves en el mar y se habían enriquecido su riqueza, pues en una sola hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, dice cielo, y vosotros santos y apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. ¿Qué pasó? La iglesia, no solo cuando apostata, hermano, se quiere lucrar, sino que también la iglesia en la Edad Media mató muchas personas. Las inquisiciones católicas, cuando la persona pensaba diferente. Vemos acá nosotros que la iglesia en apostasía, ya de los tiempos de Israel, en los tiempos de Jesús, casi todos los apóstoles murieron de mártir. El único que no muere de mártir es Juan, pero casi todos murieron de mártires. Los profetas, ¿qué pasa con los profetas? La escritura dice que la gran cantidad de los profetas también fueron muertos. Cuando la iglesia cae en apostasía, cuando se une con el mundo. Porque Dios dice, os ha dado justicia, es decir, los que mató la religión. Todas las personas, toda religión que ha matado personas, un día van a tener que rendirle cuenta a Dios. Un ángel poderoso tomó y hizo una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con este mismo ímpetu será, dice, derribada Babilonia, la gran ciudad, nunca más será hallada. Dios va a destruir, mis queridos amigos, toda religión que no está de acuerdo a la palabra del Señor. En la Biblia es bien clara. La iglesia, cuando cae en apostasía, el primer camino es unir el poder político en el poder religioso. Después la iglesia se puso comercialista. Después entró todo el paganismo, la adoración de ídolos, las creencias paganas, y la iglesia se mutó. Y se crearon muchas creencias que no estaban en la palabra del Señor, que fomentan la idolatría. Dios dice, la escritura, que será arrojada como una piedra de molino. Una piedra de molino pesa 500 kilos. Es como arrojar una pieza de 500 kilos en el mar. Nadie más la va a encontrar. La voz de arpista, de músico, de flautista, de trompetista, no se oirá más en ti. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ni ruido de molino se oirá más en ti. La luz de lámpara no alumbrará más en ti. Ni voz de esposo o de esposa
no se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Por tus hechicerías. Aquí aparece algo bien interesante, mis queridos amigos, la palabra hechicería. También alguna Biblia traduce la palabra hechicería como espiritismo. Una de las cosas que tiene que estar libre en la iglesia es del espiritismo. Una forma de espiritismo bien sutil es orarle a las personas que están muertas. No hay duda que en la Biblia los personajes bíblicos fueron buenos, pero nosotros no le podemos orar a las personas que han muerto. Es una forma de hechicería, una forma de espiritismo. Fueron engañadas todas las naciones. En ella dice, se halló la sangre de los profetas y de los santos y todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Quién es Babilonia? Babilonia también se ha ido mutando. Babilonia en un momento es un poder, ¿cierto?, religioso que no tolera nada, no tolera rival. Por eso desde el Antiguo Testamento Babilonia era enemigo de Dios. Después los apóstoles también fueron perseguidos por una iglesia en apostasía en la Edad Media y eso ha llegado hasta el día de hoy. Tú cuando piensas diferente que otros, tú te vas a ganar oposición. Porque muchas veces la religión no te quiere dejar pensar, no te quiere dejar estudiar, sino que simplemente nos quieren decir lo que ellos quieren. Entonces, no, el Espíritu, dice que los hermanos de Berea, cuando San Pablo y los apóstoles le predicaban, ellos escudriñaban si realmente estaba ahí en la Biblia lo que le enseñaban. Es lo mismo ejemplo que podemos hacer nosotros, si lo que yo creo realmente está en la Biblia o no está en la Biblia. Y eso, cierto, es el trabajo del Espíritu Santo y tu curiosidad de seguir investigando. Mis queridos amigos, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, es mi deseo de oración, y que podamos, cierto, escuchar estos mensajes que están en la Biblia. Este mensaje no es de Antonio Pizarro, son temas que están en el libro Apocalipsis y que están envueltos en nuestra salvación. Por eso, cuando estudiamos la segunda bienaventuranza y que dice bienaventurado de aquí en adelante, los que mueren en el Señor, era porque ellos tuvieron que entregar este mensaje, que no era un mensaje agradable de dar cuando hay un mensaje hacia la reforma, de volver la vista a lo que Dios dice, que dice su ley, sus mandamientos, que dice la palabra de Dios en algunos temas. Mis queridos amigos, que el Señor los bendiga, es mi deseo y oración. Analiza este tema, ¿cierto? Vuelve a escuchar, lee lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios, y que será de gran bendición en tu vida. Ahora vamos a orar, ¿qué les parece? Y vamos a inclinar el rostro. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, sabemos que tu verdad es pura y santa. Tú mediante tu palabra, Señor, das temas para que nosotros prestemos atención. Y también, Señor, como dice tu palabra, hay llamados de tu palabra de no estar en un lugar donde tiene cierto tipo de características y se han desviado de la verdad. Te pedimos todo esto, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús.